Hay pocos postres más gratificantes que una tarta de frutas recién horneada. Un relleno de frutas rodeado por abajo y por arriba de una masa que se desarma en la boca es irresistible. Voy a comenzar por un básico, la tarta de manzana cinta azul, un postre clásico y tradicional. Luego, algo un poco más avanzado, tarta de picadillo de fruta con un relleno de frutas especiadas. Como tercera receta, la cumbre de las tartas de frutas, la tarta enrejada de casis. Y como algo extra, una tarta de frutas individual, las empanadas glaseadas de frambuesa. Cuando preparamos una tarta de fruta, la masa adecuada es una semi-hojaldrada. Comienzo con 2 tazas y media de harina común, una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal fina. Les mostraré una nueva técnica donde la mantequilla no desaparece con tanta harina. Lo que hago es agregar primero 3 cucharadas de aceite vegetal. Mezclo el aceite con la harina y esta queda bien cubierta. Y ahora, la harina queda aislada y protegida y no absorberá toda la mantequilla. Se puede retirar la mantequilla unos 15 minutos antes de incorporarla a la harina. Es una taza de mantequilla común. Cuando es blanda, se mezcla más rápido con la harina y obtenemos una masa tierna y que se desmiga. Siempre uso mi cortador de masas. Gracias a estas líneas, la harina se mezcla de manera homogénea con la mantequilla. Y mientras presiono con este cortador, también doy un pequeño giro y mezclo ambos ingredientes hasta que veo un granulado de tamaño parejo, pero la mantequilla debe seguir notándose. Ahora agrego el líquido, 1/4 de taza de agua fría. Y el ingrediente clave es 2 cucharaditas de vinagre blanco o de jugo de limón. La acidez contribuye a que tengamos una masa tierna y que se desmiga porque le quita fuerza al gluten contenido en la harina. Uso de nuevo la cuchara de madera y ahora vuelco la masa sobre la superficie. Como ven, uno la masa con las manos y la pliego sobre sí misma. Así se forman capas que luego se desarman. La divido en 2 partes. Miren aquí las capas que ya tiene. Les doy forma de discos a ambas partes, una para la base de la tarta y la otra para la cubierta. Y ahora es necesario darles a estos bollos un descanso de 1 hora. La manteca debe tomar cuerpo y el gluten de la harina debe relajarse para poder estirar. Aquí retiré un bollo ya enfriado anteriormente. Y por este lado tengo 6 tazas de manzanas cortadas en rodajas muy delgadas. Tengo una combinación de manzanas ácidas que le dan cuerpo a la tarta por su pulpa firme. Y tengo manzanas rojas para darle un poco de dulzor y entre ambas se logrará un equilibrio de sabores. La técnica que funciona muy bien es cocinar a fuego bajo la mitad de las manzanas que corté. Así los jugos salen más fácilmente, se evaporan y el sabor se concentra mucho mejor. Mientras se cocinan, comenzamos con el relleno dulce. Media taza de azúcar blanco común y 1/3 de taza de azúcar moreno. Por supuesto, un ingrediente infaltable que acompaña a la manzana es la canela, una cucharadita, y para acentuarla, pimienta de Jamaica. Y otra pizca de nuez moscada. Veamos las manzanas. Vean cómo dejaron salir sus jugos. También se cocinaron y absorbieron ese jugo de sabor bien concentrado. Empleo una cuchara con orificios para que el jugo excedente quede en la sartén. Agrego la mezcla de azúcar y especias. Cuando extendemos la masa de la tarta, es buena idea rotar la masa. Es más fácil mantener la forma redonda. El espesor que le doy a esta masa es de 5 milímetros, bien delgada. Tengo un molde de 20 centímetros sobre una placa de horno para que contenga lo que pueda rebalsarse. Es un molde térmico, un poco de harina y lo tapizo con la masa recién estirada. El problema que tenemos cuando preparamos una tarta de frutas es que los jugos de las frutas ablandan la base de la masa, así que hay una solución para que eso no ocurra. Tomo unas cucharadas de avena arrollada común y espolvoreo con ella la masa ya puesta en el molde. Los jugos de la fruta con que vayamos a rellenar quedarán absorbidos por la avena arrollada y esta no se notará. Agrego unos cubos de mantequilla. Este es un consejo de mi abuela. Y la tapa de la tarta de frutas es esencial porque protege la fruta mientras ella se cocina para que no se seque. La cubierta tiene el mismo grosor que la base.
Coloco la cubierta sobre el relleno de manzanas y lo asiento bien sobre los bordes. Cortamos el exceso de masa, pero dejando 2 centímetros para poder hacer una especie de costura que encierre bien las manzanas. Y con el dedo índice, haciendo resistencia con el índice y el pulgar de la mano izquierda, hago un borde en toda la orilla. Les parecerá que es un poco grosero, pero en el horno se contraerá con el calor, se los aseguro. El último paso es el baño de huevo. Un huevo entero con unas cucharadas de agua tibia. De esta forma, obtenemos un dorado parejo y un lindo brillo. Espolvoreamos con azúcar y canela. Y con una tijera, hacemos unos pequeños tajos sobre la cubierta para que salga el vapor. Tengo precalentado el horno a 200 grados. Se cocinará bien el piso de la tarta. Luego de 10 minutos, bajo la temperatura a 180 y dejo que la tarta se cocine durante otros 40 o 50 minutos. Al hacer tartas, prefiero no usar el ventilador de convección. De esta forma, la masa de la tarta no se dorará en exceso. Cuando una tarta de manzana sale del horno, hay que dejarla enfriar al menos 2 horas antes de cortarla en porciones. Esta que estoy cortando ya está fría y lista para servir. Miren el increíble relleno de manzanas. Ya les he explicado los fundamentos para hacer una masa para tartas de fruta y para un relleno de manzanas. Ahora prepararemos una tarta de picadillo de frutas. Es fácil apreciar una tarta casera de frutas. Tienen una masa que se desarma en la boca y un delicioso relleno. Comencé con una receta muy básica, la de una masa de tarta muy crocante para preparar una deliciosa tarta de manzanas. Ahora prepararemos una tarta de picadillo de frutas. El relleno es más elaborado y una cubierta más llamativa. El relleno de picadillo de frutas es una combinación de fruta fresca y desecada. Es un relleno denso, pero también lleva un almíbar, así que tiene una parte espesa y una parte fluida. Tengo peladas 2 manzanas verdes, tipo Granny Smith. Se puede usar cualquier tipo de manzana porque su función es absorber todas las especias y los demás aromas. A las manzanas les agrego pasas de uva. Uso pasas rubias, pero pueden utilizarlas más oscuras y gorditas si ustedes quieren. Esta tarta es una confitura típicamente inglesa. Por eso en ella suelen verse pasas de Corinto, las pequeñas usadas en postres ingleses. Agrego media taza de arándanos desecados. Y quiero agregar un poco de color a esta tarta. Parte del encanto de una tarta que se cocina al horno es la fragancia que invade toda la casa. Para tener esa fragancia, ralladura de cítricos, una cucharada de ralladura de naranja y media de ralladura de limón. Para equilibrar el dulzor del azúcar que voy a agregar y el de la fruta, agregaré un poco de jugo de limón, 2 cucharadas. Y aquí tengo un cuarto de taza de jengibre confitado, cortado en dados. Y verán que el azúcar que tiene se fundirá con las otras frutas mientras se maceren. No utilizaré canela para que no invada la combinación de los demás sabores, pero sí voy a agregar una cucharadita de pimienta de Jamaica, solo un toque de clavo de olor, un cuarto de cucharadita y media cucharadita de nuez moscada. Para preparar el almíbar, tengo la combinación de 1/3 de taza de miel y media taza de azúcar negro. Y para darle más interés, 1/4 de taza de brandy. Esto es opcional, hay quienes lo omiten. Pueden utilizar 1/4 de taza de jugo de manzanas en lugar del brandy. Como ven, el relleno queda oscuro y parece como un relleno de carne. De allí su nombre en inglés, mince meat pie. Llevo a frío este relleno durante 2 horas, pero pueden prepararlo un día antes, si los sabores quedarán más impregnados. Aquí tengo otro relleno que descansa desde hace un día. Las manzanas están blandas y maleables, y vean cómo todas las frutas absorbieron el almíbar. Tengo 1/4 de taza de mantequilla derretida. La incorporo. Muy bien. Utilizaré la misma masa que hice para la receta anterior. Estiro la base de la tarta
Prefiero hornear estas tartas en moldes de vidrio especial para horno porque conducen muy bien el calor y permiten ver cómo se dora el piso de la tarta mientras está en el horno. Cortamos el excedente, pero le dejamos 2 centímetros de ese excedente. Y al igual que con la tarta de manzanas, doblo hacia adentro ese borde. Como la parte de arriba tendrá un diseño especial, quiero hacerle al borde un rizado ahora mismo, antes de rellenar la tarta. Pellizco y uno la masa. Y ya puedo verter este relleno de fruta picada y macerada. Y compacto bien con una espátula de goma contra la masa y estiro la cubierta del mismo espesor que la base de la tarta, unos 5 milímetros. Usaré un cortapastas con forma de rombo. Cortaré rombos de la masa y los acomodaré en la parte superior. Con esta cubierta se logra lo que buscamos en una tarta, que el relleno quede protegido mientras se cocina, pero también espacios para que salga el vapor. Corté varios tamaños de rombos y los coloqué sobre una placa. Luego irán a la tarta. Me gusta emplear un patrón simétrico. Comienzo por el centro y sigo hacia afuera. Lo conveniente es colocarlos cerca unos de otros para facilitar la cocción de cada forma. Y para un toque profesional, al igual que con la tarta de manzanas, pincelo con baño de huevo. Esta vez uso una brocha más pequeña y como toque final, azúcar de caña. Tiene un granulado particular, grueso, que le da un lindo crocante a la tarta. Y recuerden, la colocamos sobre una placa para que contenga los jugos que puedan caerse. Tengo el horno a 200 grados. La cocinaré durante 10 minutos y bajo la temperatura a 180 y dejo que siga cocinándose otros 40 minutos. Y como les indiqué para la tarta anterior, es necesario que esta tarta de frutas se enfríe durante un par de horas luego de salir del horno. Esta ya se enfrió, así que puedo cortarla. Y ya puedo ver la textura del relleno y de la masa. Es una tarta espectacular. Muy bien, ahora que hemos logrado dominar un estilo más complejo de tarta de frutas, vayamos por otro desafío, con la tarta enrejada de casis. Las tartas de frutas son las preferidas de los pasteleros y de los aficionados, y sabemos por qué. Tienen una masa que parece formada por cocos, más un delicioso relleno irresistibles. Comencé mostrándoles mi receta masa crocante para tarta, y realizamos la tarta cinta azul de manzanas. Luego, un postre más avanzado, una clásica tarta de picadillo de frutas, y ahora la cumbre de todas las tartas, la tradicional tarta enrejada de casis. Y ese enrejado tiene una técnica especial. Cuando preparamos una tarta de frutas con una fruta delicada o jugosa, como por ejemplo el casis, las moras, las cerezas, hay que precocinar el relleno para que la tarta no quede llena de agua. Aquí tengo 4 tazas de casis frescos. Cuando hacemos una tarta de casis, estos deben ser muy frescos. Los casis congelados tienen una piel más gruesa y no se cocinan bien. A mis casis frescos les agrego una taza de azúcar blanco y llevo la mezcla a un hervor suave. Lo que me gusta agregarle a este relleno es una manzana rallada. La pectina de esta ayuda a que el relleno se espese. Esta cocción no lleva mucho tiempo, solo 10 minutos. En ese punto se disuelve el azúcar. Para agregar un sabor extra, un poco de ralladura de limón. Pueden usar ralladura de limón o jugo de limón, solo una cucharada. Y por último, una pizca de canela, solo un cuarto. Los casis ya comenzaron a cocinarse y en solo 10 minutos el azúcar se disolverá por completo y los casis se ablandarán. Si colocáramos este relleno así en la tarta, se derramaría. Tenemos que espesarlo con almidón de maíz, pero no podemos agregarlo directamente al líquido caliente. Hay que disolverlo primero, en este caso con agua tibia. Utilizo 2 cucharadas y media de almidón de maíz y agregamos un chorro de agua tibia. La preparación va a opacarse. Sigan removiendo, el relleno va a espesarse y apenas aparezcan burbujas, retiramos el relleno del fuego y dejamos enfriar. No debemos verter un relleno caliente sobre la base de la tarta porque la va a deshacer. El relleno tiene que estar muy frío a temperatura ambiente.
Y aquí tengo un relleno que está muy frío, así que ahora me dispongo a rellenar. A medida que el relleno se enfría, se torna más y más espeso. Para adelantar, ya tengo estirada la masa y tapicé con ella un molde de vidrio apto para horno. De todas las tartas, creo que esta es mi favorita. Y ahora despejo mi superficie porque necesito espacio para el enrejado. Estiro con forma de cuadrado esta porción de masa porque quiero cortar listones para trenzarlos. Cuando estiren la masa para la cubierta enrejada, háganlo más delgada que la base de la tarta porque la masa irá superpuesta. Con esto cubriría un molde de 20 centímetros. Para los listones de masa utilizo este cortador. Este es un cortador profesional con forma de acordeón, pero pueden utilizar un cortador de un solo filo y una regla. Cortaré listones de 1 centímetro de ancho y necesito entre 12 y 18 listones. Haré el trenzado directamente en la tarta. Entonces colocaré 8 listones de una misma dirección, separados por el mismo ancho del listón mismo. Listón por medio, los doblan sobre sí mismos desde la mitad como lo estoy haciendo. Así. Y ahora tomo otro listón y lo colocamos perpendicular. Y volvemos a su lugar los listones que doblamos antes. Toman los listones alternados, los doblan como les indiqué antes y coloco otro listón en sentido perpendicular. Y repetimos. No haremos un borde rizado para no distraer la atención del enrejado. Entonces presiono la masa suavemente contra el borde del molde para que se una a la masa de la base. Levanto la tarta y con un cuchillo, con el molde en alto y hacia abajo, le retiro todo exceso. Tomo mi baño de huevo y pincelo por los bordes y por cada uno de los listones entrelazados. El toque final lo da un poco de azúcar de caña espolvoreada. Llevo a mi placa y horneamos esta tarta a 200 grados por 10 minutos para obtener un fondo bien crocante. Luego bajo la temperatura a 180 y debe cocinarse otros 40 minutos. Es mejor servir frías las tartas de este tipo de frutas. Tengo una que está al frío desde hace horas y tomó muy buena consistencia. Me gusta este enrejado porque por la forma en que está trenzado no cambia de forma en el horneado. Es una tarta que se corta muy bien. Se nota que es una tarta casera y, por supuesto, el enrejado le aporta un toque. Es una tarta de fruta fresca de la cual estar orgullosos. Ahora que conocen las técnicas para hacer perfectas tartas de frutas, podemos divertirnos un poco con las empanadas glaseadas de frambuesa. Una tarta grande de frutas es algo bueno, pero si necesitan algo más pequeño, prueben mis empanadas glaseadas de frambuesas, deliciosas y vistosas. Tomé la mitad de la receta de la masa que hicimos para la tarta de manzanas. La estiré y corté en 6 círculos de 15 centímetros de diámetro. Las ventajas de hacer estas tartas son un armado más rápido y un menor tiempo de cocción. Tengo 2 tazas de frambuesas frescas. Les agrego media manzana rallada. Como se trata de tartas individuales, no precocino el relleno. Tomo un cuarto de taza de azúcar y una pizca de canela. Mezclamos las frambuesas con la manzana y el azúcar y aplastamos las frambuesas. Coloco una cucharada de este relleno en el centro de cada círculo de masa. El baño de huevo nos viene bien cuando preparamos estas tartas individuales. Lo pincelamos por los bordes, pero solo hasta la mitad de cada uno de estos discos de masa. El baño de huevo ayuda a que ambas mitades de la tarta se unan. Y presionamos suavemente para sellar. Ahora, en lugar de hacer el reborde con los dedos, tomo el asa de un cuchillo para crear estas estrías, muy tradicionales. Tengo una placa para horno tapizada con papel, coloco cada tarta con forma de empanada en la placa
Pincelo cada una de ellas, un poco de azúcar de caña y, por supuesto, los cortes para permitir que se escape el vapor. Muy bien. Como estas tartas son más pequeñas, llevan menos tiempo de cocción en el horno. Lo tengo a 180 grados y en 25 minutos la fruta formará su propio almíbar y la masa estará dorada. Antes de enfriar estas empanadas, deben estar a temperatura ambiente. Aquí tengo lista una horneada. El jugo de las frambuesas se salió por la masa. Ahora nos resta hacer el glaseado. Una taza de azúcar impalpable tamizado y le agregamos una cucharada y media de leche o también agua. Y ahora un poco de vainilla, media cucharadita y batimos un poco. Y con el mismo batidor salseo este glaseado encima de las tartas que son toda una golosina. Y no necesitamos ni un plato ni un tenedor para comer estas tartas empanadas de fruta. Ahora que dominan las técnicas para preparar tartas de fruta, desde las simples a las más complejas, pueden llevar estas ideas a su cocina para hornear y disfrutar.